Buenas tardes, continuamos con el tema de digitales, arquitecturas de los PLDs. En videos anteriores veíamos los dispositivos lógicos programables. En el video de digitales 5 veíamos que no son como microcomputadoras o microcontroladores que ejecutan programas de instrucciones. Los PLDs usan flip-flops como el D, se configuran en forma electrónica para formar un circuito lógico, entonces es un alambrado programable. Entonces, para ver más características de los PLDs, en digitales 5 teníamos el tema. En otro video de digitales 11 también se hacía referencia sobre los PLDs como circuitos integrados. Son algo complejos y los métodos de programación igualmente, ¿no? Entonces, para más detalles sobre PLDs, también debemos referirnos al video de digitales 11. Entonces, de nuevo volvemos a la arquitectura de los PLDs. Casi no se arman circuitos con puras compuertas, sino que se usan los circuitos integrados MSI. En el video de digitales 10 hicimos referencia a estos circuitos integrados CIS digitales, circuitos integrados digitales. Entonces MSI corresponde a una integración mediana de 12 a 99 compuertas en el video de digitales 10. Por tanto, los circuitos integrados PLD corresponden a MSI para así crear funciones lógicas. No se programan con lista de instrucciones como sucede con los procesadores o un DSP. El PLD es práctico y conjuga varias funciones en un chip: menos consumo de energía, mayor confiabilidad. Continuamos aquí las notas. Entonces, en el libro se ve el árbol de sistemas digital, muestra cómo se dividen los sistemas digitales. Entonces ya miramos el libro. Este es el texto de sistemas digitales de Ronald J. Neal S. y Gregory L. Entonces aquí vemos el árbol de sistema digital, sistemas digitales. Entonces tenemos la lógica estándar, los ASICs, microprocesadores y DSPs. Entonces vemos que la lógica estándar está conformada por la tecnología TTL, CMOS y SL, las cuales forman compuertas como vimos en videos anteriores, ¿no? Entonces en el video de digitales 10 hacíamos mención de la tecnología TTL, CMOS, las diferentes prefijos que conforman la familia TTL. También mencionábamos de la CMOS. Entonces, para ampliar el tema en digitales 10. En el video de digitales 40, por otro lado, se menciona la familia SL, lógica de acoplamiento por emisor. Entonces, en el video de digitales 40
con sus correspondientes características. Volvemos a nuestro árbol de sistemas digital, los ASIC, circuitos integrados de aplicación específica. Entonces se dividen en PLDs, matrices de compuertas, celda estándar y totalmente personalizados. Y en el extremo tenemos microprocesadores y DSPs. DSPs es procesamiento digital de señales. Llevan un programa, entonces incorporan una programación. Si seguimos aquí el árbol de sistemas digitales, vemos que los PLDs a su vez se subdividen en FPLDs, dispositivos programables en campo. Y se pueden configurar esos PLDs para crear cualquier circuito digital con un bajo costo. Se pueden adquirir el hardware y el software para configurar PLD. Los ASIC, ya mencionamos que abarcan también matrices de compuertas, celda estándar y los totalmente personalizados. Se mandan a hacer los chips con ciertas funciones, pero eso resulta costoso. Y siguiendo el árbol de los sistemas digitales, mirando los PLDs, vemos que también se clasifican en SPLDs o PLD simple y los HCPLDs, que son PLDs de alta capacidad. Y por otro lado, las subdivisiones se suceden en los HCPLD como CPLD, que aquí lo vemos, y corresponde a un PLD complejo, y FPGA, que son matrices de compuertas programables en campo. Siguiendo con los comentarios sobre los PLDs, tienen cientos de entradas y salidas. El diseño interno se puede cambiar mientras el chip sigue conectado. Por tanto, se programan las conexiones. Los fabricantes de PLDs constantemente modifican y hacen que se confundan los diferentes dispositivos lógicos programables por el usuario. La configuración de PLD se basa en memorias semiconductoras. Para los SPLDs son circuitos o integrados con menos de 600 compuertas y recursos de interconexión limitados. Los HCPLDs, conformados con miles y cientos de miles de compuertas, cada vez más sofisticados y costosos. Siguiendo aquí, los SPLDs incluyen los primeros PLDs confusibles y programables una sola vez. Con conexiones eléctricas con tecnología PROM, y se les conocía como arreglo lógico programable PLA.
con enlaces de fusibles con compuertas AND y OR, pero con tecnología PRON, borrable con la luz ultravioleta. Después vino la EPRON y la EEPRON. Los CPLDs combinan matriz de PLA. Cada bloque lógico se llama macrocelda. Pueden compartirse en las compuertas entre bloques o combinar varios bloques que cuentan con un conjunto de flip-flops. Y estos flip-flops que contienen pueden ser tipo D, JK, T o SR. Pueden contener también un bloque de entradas y salidas independientes y estos elementos siguen evolucionando. Vamos a otro HCPLD, el FPGA. Y con muchos módulos usan el método de tabla de búsqueda LUT para crear funciones lógicas igual a una tabla de verdad. Se dan retrasos que dependen de las conexiones y por tanto depende del software. En el libro pues hay más comentarios detallados sobre este árbol familiar de los sistemas digitales. Entonces, si quieren hacer más profundo el conocimiento de esto, ahí está en el libro de Sistemas Digitales de Ronald J. Neal S. y Gregory L. De nuevo aquí con el texto, esta es la arquitectura de un FPGA con bloques de entradas y de salidas. Entonces las interconexiones se hacen con filas y columnas. Entonces aquí vemos descrito el diagrama, sus notas. Entonces con tecnología de RAM estática, por tanto corresponden a elementos volátiles. En otra página del texto tenemos el SPLD o PLD simple. Aquí vemos la arquitectura, cómo va conformados. Entonces tenemos que se programa con fusibles. Tiene 4 salidas, cada una es suma de productos. Entonces son 4 funciones independientes, suma de productos, con compuertas AND y compuertas OR. La suma de productos, cada término lleva todas las variables de entrada. Entonces ahí vemos cómo se conforman o cómo se arman las funciones lógicas a partir de la manipulación de cada uno de esos fusibles, ¿no? Entonces decimos que se queman los fusibles apropiados para formar cada una de las 4 funciones y aparece en el mismo circuito las líneas de entrada.
Tenemos, como ya mencionamos, el arreglo de compuertas AND, las compuertas OR. Estas son las líneas de los productos que se dan, bueno, de acuerdo a cómo se quemen estos fusibles, ¿no? Esta es la salida de esa suma de productos. En otra página del libro aparece el mismo circuito con símbolos más simplificados, donde se ven los fusibles en las entradas OR. Entonces aquí vemos las conexiones. Dice aquí que este es un fusible sin quemar, fusible quemado. Bueno, más simple el diagrama, ¿no? Este es otro diagrama, otro circuito de la arquitectura de una PROM, que prácticamente son PLDs, y viceversa, un PLD es una PROM. Entonces ahí tenemos la cual presenta sus entradas tenemos aquí las entradas, direcciones y las salidas de dato grabado. Tenemos por este lado las salidas de datos grabados. Entonces vemos que son dos esquemas separados, ¿sí? Donde en el primer diagrama vemos los fusibles intactos y en este segundo diagrama vemos la quema de fusibles para formar la función, ¿sí? En este caso la función corresponde a estos valores. Entonces ahí tenemos. Por tanto, como dijimos, los datos se pueden grabar en las entradas de las OR. Vemos, bueno, como mencionábamos antes, el dispositivo totalmente virgen, o sea, todos sus fusibles intactos. Y un fusible sin quemar puede representar un 1 o un 0, pero generalmente representa un 1. Una PROM se puede usar como PLD. Un ejemplo de armado de funciones entonces podría ser este, donde estas son las entradas y esta es la correspondiente salida Q3, donde vemos donde se hace 1. Q3 se hace 1 cuando todos están negados. Esta de nuevo se hace 1 con esta combinación y así, eso ya lo habíamos analizado antes, ¿no? Una tabla de verdad. Ahora hablaremos de la PALM, que la PALM corresponde a una matriz lógica programable. Difiere de la PROM, pues sus fusibles se ubican a las entradas de las compuertas AND. Entonces tenemos aquí la conformación o la ubicación de los fusibles, ¿sí? De la PALM, PAL, matriz lógica programable. Entonces vemos en principio el circuito virgen y aquí vemos ya programada la PALM. Entonces ya entendemos por
la ubicación de sus fusibles a la entrada de las compuertas AND, donde para conformar o configurar las funciones simples son menos los fusibles a quemar que en la PROM, ¿sí? Como veíamos en el ejemplo anterior. Entonces la PALM tiene las entradas de las OR fijas. Vemos acá las entradas de las OR ya son fijas, conexiones fijas. Estos elementos son programables una vez un circuito integrado PALM. Bueno, para mencionar es la referencia PALM 16L8. PALM 16L8. Entonces aquí vemos la forma como se configuran de nuevo una función ya con fusibles a la entrada de las compuertas AND. Bueno, esa es la conformación de una PALM. Entonces vemos que también contiene suma de productos a la salida y cuenta con una salida buffer triestado para el control de las mismas, ¿no? Algunas PALM PAL contienen flip-flops tipo D, entonces hay entrada de reloj y de esa manera se les puede llamar PLD registrado, ya que las salidas pasan por un registro. Se tiene como referencia de este tipo de PALM la PALM 16R8 con 6 salidas registradas que también sirven como entradas y 8 entradas dedicadas. En el libro hacen mención a la FPLA, que es una matriz lógica programable en campo. Por otro lado, también menciona el GAL 16B8, que es una matriz lógica genérica. Menciona aquí que es de esta firma, Lattice Semiconductor, similar a la PALM, pero es reprogramable, pues tiene memoria EEPROM. Entonces este es el diagrama lógico de la GAL 16B8. Es 100 veces programable con AND y OR para funciones suma de productos. Por otro lado tiene flip-flops para operaciones de registro, salidas triestado y multiplexor para seleccionar el modo de operación. Puede utilizarse como PALM, PAL. Bueno, hay más detalles en el libro. Si quieren ahondar sobre el tema del libro es Sistemas Digitales, como siempre hemos dicho, de Ronald J. Neal S. y Gregory L. Sí, dentro de las varias o muchas notas que se hacen sobre el circuito, se menciona que tiene 8 entradas dedicadas, 2 entradas de funciones especiales y 8 entradas salidas, bueno, en combinación, ¿no? Tiene también la matriz de términos de entrada, las AND y las
unas que llaman las OLMC, macroceldas de lógica de salida. Esas OLMC es programable en su interior. Se aplica la operación OR para suma de productos y cuenta con flip-flops tipo D para la salida registrada. Bueno, mucho detalle sobre esa referencia que estamos viendo, ¿no? De nuevo reiteramos, hay una información extensa de todos estos dispositivos en el libro de sistemas digitales. Entonces, para el que quiera hacerse esta información, ahí está la referencia. Vagamente y hacen mención del Flex 10K familia de Altera, es FPGA. Entonces ahí podrán ver todo ese material. Ya sobrepasamos los 20 minutos. Gracias por la atención.